this is Kur. This is where I'm speaking. Bueno, esta es la ciudad desde donde les hablo hoy. There is still a problem with the translation. I'm sorry. It's because you're speaking in the wrong channel. In the Spanish channel, you have to speak Spanish. In the English channel, you have to speak English. I'm switch them. I'm in the Spanish channel. So you need to speak Spanish. If you're going to speak English, please switch to the English channel. Okay. I still hear you, and I'm also in English. Okay, now in English channel. ¿Me escuchan ahora sí en el canal de español? ¿Está bien? Okay, I'll try it again. Voy a probar de nuevo. Como pueden ver, no soy un experto digital de cómo funcionan estas cosas. Bueno, estoy hablándoles hoy, esta tarde, aquí donde yo estoy ubicado. De pronto vengamos de diferentes partes del mundo, pero obviamente compartimos los mismos problemas, los POPs, los contaminantes orgánicos persistentes y obviamente mi tema de hoy, que es PCBs, que lo podemos llamar un legado olvidado, con signo de interrogación a medida que abordamos este tema. Lo hemos estado discutiendo desde la Convención de Estocolmo, desde que comenzó. El principal problema con PCBs y POPs es la persistencia de los mismos. Y la persistencia obviamente es al mismo tiempo una gran ventaja, digamos, por ejemplo, si tengo esto como una aplicación como protección corrosiva en una tubería de pintura, quiere decir 40, 50, 60 años. No tengo que hacer ningún mantenimiento porque es muy persistente, es una ventaja, pero por otro lado, la desventaja es que si sale al medio ambiente va a ser difícil de retirarla y se mantiene en el medio ambiente. Entonces vemos, de eso es lo que estamos hablando y siempre tenemos que considerar que estos POPs son viajeros sin un pasaporte, así los llamamos. Por esto es que es un problema, digamos, casi de clase mundial. Y no es solo para esos países que los han producido una vez. El objetivo de la Convención de Estocolmo es que para el 2028 el manejo ambientalmente seguro de los PCBs se haya realizado, se haya completado y todos los PCBs se hayan destruido o se hayan tratado. Pero si miramos la situación hoy en el 2022, vemos que los países están en diferentes tipos de etapas o pasos con respecto a su desempeño. Algunos están desarrollando todavía la base de datos, otros ya están en el establecimiento de el manejo ambientalmente seguro, otros están en el establecimiento de prioridades. Bueno, ustedes pueden mirar dónde están en la pirámide. Hay diferentes niveles de desempeño. Lo que me llama la atención a mí es que, bueno, dado que he estado trabajando con PCBs de 1986, que millones, miles de millones de dólares se han invertido en todo el mundo y yo no sé cuántos documentos, artículos, informes se hayan desarrollado, pero de forma comparativa, muy rara vez, de verdad, los PCBs, la cantidad que se ha eliminado es en realidad insignificante. Lo que vemos aquí, digamos, vemos el manejo inadecuado de PCBs tóxicos décadas después de que su producción se ha realizado. Esa es infortunadamente la situación y es más de 12 a 15 digamos, métodos que están disponibles para la disposición final de los PCBs. Pero lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a la evaluación o el inventario es que siempre se mantiene como la base para cualquier tipo de manejo ambiental seguro de los PCBs. Tenemos que evaluar la situación, tenemos que encontrar la forma específicamente en cada país nuestro. ¿Cuál es la situación de los PCBs? ¿Qué tipo de problemas tenemos? ¿Cuáles son las cantidades? Antes de poder discutir los métodos de tratamiento, de disposición, de recolección, de manejo, etcétera. Y cuando miramos al texto de la Convención de Estocolmo,
se menciona claramente que además de las transformadores capacitores, específicamente el aceite para refrigerar estos objetos, hay otras partes que contienen que tengan más de 5 partes como objetos de pintura, se deben manejar de acuerdo a este artículo 6. Y este párrafo del artículo 6 simplemente dice que debemos identificar, debemos evaluar y tenemos que tener un inventario de los otros artículos. Sin embargo, está la decisión en la Convención de Estocolmo, la Convención de las Partes, hace 3 años, que el inventario para las aplicaciones abiertas sigue siendo voluntario. Todo lo demás está igual, pero las aplicaciones abiertas se mantienen de forma voluntaria, considerando que más de un cuarto de la producción total mundial se ha hecho para aplicaciones abiertas. Esto es algo que yo de verdad no disfruto ver, no me gusta y obviamente puedo decir que no soy representante del gobierno, del secretariado de la convención, sino es mi opinión personal, pero esta es la política con respecto a las aplicaciones abiertas y esta es la analogía que podemos utilizar para decir cómo se está abordando. Elevar la conciencia, la construcción de la capacidad, me parece que son temas aún muy importantes. Específicamente el entendimiento de las necesidades hacia un manejo seguro de los residuos de PCB en el sector industrial o los sectores industriales. Esta es una preocupación mundial. A menudo no está disponible en los métodos, simplemente porque hay temores de costos y de implicaciones de trabajo adicional. Los trabajadores y también el público no están enterados de los problemas con PCB o aún no están preparados para cambiar su propia conducta, simplemente debido a otras prioridades, otros problemas prioritarios que parece que no están interesados en el tema. No deberíamos esperar un cambio inmediato de conducta, sino que constantemente debemos motivarnos y comenzar con este proceso a largo plazo que, según mi opinión, va mucho más allá de que simplemente los POPs y también debería incluir, por ejemplo, el asbesto. Podemos hacer muchísimo trabajo de evaluación combinando los diferentes tipos de POPs y asbesto al mismo tiempo. El asbesto en muchos países aún no está prohibido. Aún hay minas de asbesto abiertas, por ejemplo, en Rusia, exportando a muchos otros países en el mundo. Y por lo tanto, el asbesto se puede encontrar en muchas partes de las edificaciones, obviamente en los barcos, por ejemplo, en los techos, en los motores, en los cuartos de navegación, en áreas con poca ventilación, por ejemplo, en calderas y se va a, puede permanecer en el aire durante muchas horas y se libera. Entonces, esto es algo que debemos no subestimar y de nuevo, porque mientras que nos ocupamos de los POPs, también deberíamos ocuparnos de este tipo de problema con el asbesto. Ahora, ¿por qué debería la industria cambiar su opinión acerca de las BEPs, mejores prácticas ambientales o las mejores tecnologías disponibles, BAT, BEP o BAP? Creo que la razón más sencilla es que la prevención es mucho más económica y más fácil que resolver o arreglar. Si tenemos un derrame de PCB, si tenemos PCB, evaporación de PCB en una edificación, por ejemplo, entonces es como un efecto mayor. Va a cubrir y tendremos al final del día mucho más residuos de los cuales ocuparnos. Y también no debemos subestimar el efecto grasshopper, esa fue la palabra, que si una vez se liberan en un sitio industrial, degrada el agua, el suelo, los animales,
digamos, una vaca que ya consume el pasto, nosotros tomamos la leche. Entonces es de mayor y mayor interés para nosotros. Entonces, de acuerdo a estudios por varias instituciones, tomamos la mayoría de nuestros POPs en nuestro cuerpo. No es por el aire, no es por la piel, sino que estamos expuestos a consumirlos en la cadena de alimentos. Este es el efecto saltamontes. Podemos decir que ha sido casi 10 años desde que la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer clasificó a los PCBs como carcinogénicos para los humanos en el grupo 1. Los clasificó allí. Debemos tener en cuenta que los PCBs no solo producen, por ejemplo, están bajo 5 subproductos como las dioxinas y los furones, pero también tenemos que tener en cuenta los que parecen a dioxinas, que también se clasifican en el grupo 1. Por lo tanto, en todas partes del mundo, según mi experiencia, la prioridad aún es que tengamos o hagamos más y más evaluación, porque solo las fracciones de los equipos es lo que se han analizado o inspeccionado hasta el momento. Necesitamos en nuestros países, internacionalmente y también en las regiones, completar los inventarios de manera que se pueda confiar. Debemos tener en cuenta los factores de ahorro de costos. Por ejemplo, el mantenimiento o el reciclaje. Debemos saber qué es a qué le vamos a hacer mantenimiento, qué vamos a reciclar para poder evitar algún tipo de contaminación cruzada. Muchos inventarios no son nada más que simplemente estimaciones y las estimaciones normalmente son demasiado altas o demasiado bajas. No solo debemos enfocarnos en transformadores y capacitadores, me parece que eso es un trabajo bastante fácil en comparación a aplicaciones abiertas. En muchos países aún falta la recolección o el manejo de almacenamiento, plataformas de manejo. Es una oportunidad interesante para la construcción de capacidades de infraestructura en los países. También, por lo tanto, debemos tener en cuenta las oportunidades socioeconómicas y eventualmente, por favor, tengan en cuenta las aplicaciones abiertas. En Ginebra, en junio de este año, tuvimos una conferencia de las partes de Rotterdam, las tres, Basilea y Estocolmo. Y con suerte, estamos muy agradecidos por lo mismo. Colombia está liderando un grupo de trabajo que está haciendo la revisión de los PCB en uso, esos inventarios. Y Edwin Camilo Martínez reportó a la conferencia acerca de los resultados. Lo que me llamó la atención es que aún solo tenemos un 50% de los PCBs identificados en equipos y materiales que se han destruido hasta el momento. Entonces, aún resta mucho por hacer en los pocos años que quedan hasta el 2028. Como ya mencioné, hay una necesidad de completar los inventarios o las evaluaciones. Los inventarios deben ser más confiables. Los datos existentes se deben evaluar. Hay una gran necesidad de armonización de los procedimientos en todo el mundo. También hay caracterización insuficiente de los tipos de residuos, lo cual es importante para tomar decisiones con respecto al tratamiento o los métodos de tratamiento. La concientización debe continuar, estoy de acuerdo de nuevo, el enfoque se debe ampliar para abordar las aplicaciones abiertas también. Cuando hacemos una evaluación, aquí tomo el ejemplo de aplicaciones cerradas como un transformador. Sí, es fácil ver todos aquí el transformador, pero lo que a veces es más importante es este capacidor pequeñito al lado que es un capacidor de potencia que contiene PCBs mucho más pequeño. Solo los especialistas, ingenieros eléctricos o electrónicos pueden encontrar estos capacitadores, pero el enfoque normalmente está en el problema grande, en el transformador y lo pequeñito, de pronto
puede ser un PCB puro y a veces se deja de lado, se olvida. Lo mismo es con las aplicaciones abiertas. Vemos este barco, ¿no? Y sabiendo, conociendo de las aplicaciones abiertas de PCB, obviamente nuestra atención viene a la protección, pintura de protección corrosiva, que obviamente contiene PCB. A propósito, esto, este es un barco en Colombia que se dejó de lado, pero dentro del barco hay muchas otras posibilidades de encontrar PCB, por ejemplo, recubrimiento de cables, etcétera. Lo mismo, aquí esta foto es de Colombia, en edificaciones industriales que van a ser demolidas. Tenemos que averiguar si no vamos a hacer una contaminación cruzada con PCBs al hacer estas obras. Entonces, tenemos que mirar por debajo de la superficie. Soy verdaderamente de la opinión que es como un iceberg, que esa parte que vemos, esa es la parte fácil, lo que vemos por encima, pero normalmente es la parte más pequeña. La parte más grande está por debajo. Tenemos que buscarla, es donde tenemos que tener personal capacitado para que pueda hacer ese trabajo. Hablando acerca de las aplicaciones abiertas, obviamente tenemos que mencionar las contaminantes en edificaciones. En la mayoría del mundo occidental, los países occidentales, en nuestro país, en Suiza, por ejemplo, más de 10 millones de toneladas de residuos al año deben ser tratadas, es, digamos, escombros de demolición. Y hay métodos, hay materiales que se pueden quemar, hay hierro, concreto, muchos temas, muchos problemas que pueden contener sustancias peligrosas. Pueden ser COPs, POPs, asbesto, etcétera. Y yo asumo que no es nada diferente en Colombia, específicamente con las edificaciones o construcciones, la maquinaria, las, digamos, instalaciones industriales construidas en los 70s o 80s o comienzos de los 90. Vemos aquí también de Colombia los residuos de un tanque. El primer paso que queremos que tener en cuenta, primero que todo, es la identificación. No sabemos si esta protección contra la corrosión una vez contuvo, tenía PCBs o los productos subsiguientes, parafinas clorofinadas. Entonces, se debe identificar que podamos tomar las medidas adecuadas antes de hacer el reciclaje. Y enfrentémoslo. No siempre sabemos con qué sustancias o materiales nos estamos enfrentando, con qué estamos trabajando. Siempre tiene que venir primero el análisis y por lo tanto estamos expuestos a los pues no solo en el trabajo, sino también en nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias. Me gustaría darles este ejemplo de una planta de producción eléctrica. Tuvimos un incidente en el 2016, esto fue en Suiza, estamos ya en el 2022. Bueno, lo que ocurrió fue que en esta planta, una hidroeléctrica, hicieron una descontaminación de unos soportes de acero y lo hicieron bien en una área cerrada, con los sistemas adecuados, con toda la protección. El problema es que trabajaban en turnos y para ahorrar tiempo, todos los trabajadores estaban dentro de la zona. Entonces, lo que ocurrió fue que hubo una fuga y lo que vemos aquí es la entrada a la zona. Se lo muestro aquí, esta es la entrada a la zona de descontaminación. Aquí vemos el sistema que prendió una alarma porque el vacío o la presión inferior estaba por debajo. Entonces, vemos todo el polvo que es concreto fino, contaminado con PCBs y durante horas la gente no se dio cuenta que había una fuga y en la mañana, a medida que otros empleados llegaban, se habían dado cuenta que ocurrió, dejaron de trabajar, pero durante varias horas hubo una fuga de PCBs. Entonces, lo que ocurrió es que nos llamaron, obviamente tuvimos que hacer mediciones de aire y claro está, encontramos una gran cantidad
considerable de PCB en el aire. Entonces el siguiente paso fue informarle a todo el personal que estos trabajadores que estaban en otras partes de la planta, pero habían sido afectados por esta liberación de PCBs, y descubrimos que el PCB se dirigía más allá, iba a pasar por el río Spill. Este río conduce o llega hasta Austria, incluso hasta Italia, termina en el mar. ¿Y por qué esta liberación de PCB iba a ser compartida con esos países vecinos? Simplemente por un error pequeño de lo que ocurrió aquí. Y simplemente para concluir con este ejemplo, en el 2024, finalmente, el río Spill va a ser descontaminado. Sin embargo, es un proceso político porque Suiza, Italia, Austria, todos están involucrados y afortunadamente es parte de un parque nacional y los costos se estiman que están entre 40.000 francos suizos, que 40 millones de francos suizos. Entonces, el trabajo inicial que se ha realizado costó como unos $20.000 y $20.000, pero estamos hablando de 40 millones de dólares o francos suizos. Y de nuevo, se puede prevenir si se hace un trabajo profesional. Bueno, para los que aún no están familiarizados con los PCBs en aplicaciones abiertas, me gustaría compartir con ustedes algunos ejemplos. De nuevo, los transformadores capacitadores son parte de las aplicaciones cerradas, pero tan pronto como hablamos de los capacitadores de pequeño tamaño, no está claro si pertenecen a las aplicaciones abiertas o cerradas. Como ejemplo, me gustaría compartir con ustedes los balastos. Unos capacitadores pequeños que encontramos en las luces fluorescentes, los encontramos aquí. Aquí están, ya sean en forma de transformadores o balastros en las luces. Aquí puede haber fugas, ¿no? Y no se les olvide, los PCBs, el PCB es persistente, entonces estos balastos, estas lámparas, luces fluorescentes funcionan durante 50, 60, 70 años. Es increíble. Entonces, aún están por ahí en instalaciones industriales, en instituciones, en la industria, etcétera. Se pueden encontrar de diferentes presentaciones, pero lo que también me gusta mostrar con este ejemplo es que aquí tenemos PCB y asbesto básicamente al mismo tiempo, en el mismo lugar. Aquí vemos el balasto y aquí vemos asbesto. El asbesto es para la protección contra el fuego. Si hay un cortocircuito con el balasto, entonces esta aplicación de asbesto, aquí, esta franja, a canal, previene un incendio. Entonces, ven por qué siempre me gusta repetir que si buscan PCB, si buscan POPs, también busquen asbesto, porque se puede hacer al mismo tiempo. Aquí también vemos una fuga de un balasto. Y como siempre, tan pronto como hay una liberación de PC, va a comenzar a su tour en todo el mundo a través de la movilización. La Convención de Estocolmo, en el anexo A, parte 2, dice e incluso menciona ejemplos de cables, aislamiento de cables que contienen esta cantidad de partes por millón, los sellantes y pintura o protección corrosiva, pintura para protección corrosiva. Muy a menudo encontramos PCBs en las coberturas de los pisos de concreto o aislamientos. Y obviamente los PCBs se pueden encontrar en todas partes. Este es un ejemplo de Guatemala. Una hidroeléctrica con una tubería. Se utilizó PCB. De pronto que es el mejor material para su uso en ese momento. Y de nuevo el ejemplo que ustedes también encontrarán en Colombia. Si miramos aplicaciones como por ejemplo sellantes o pinturas interiores, en interiores, debemos tener en cuenta que hay una evaporación y por lo tanto de pronto tengamos una contaminación de un área interna. Claro está,
si no se toman medidas correctivas, si no se dispone de forma correcta, tendremos una contaminación ambiental. Y lo que también es importante, si miramos estos sellantes, uno no simplemente los puede cortar y ya, se acabó, porque hay un depletamiento, digamos, una degradación que va al concreto un par de centímetros, ingresan, de pronto qué tan poroso sea el concreto y por lo tanto también estas partes que conectan, los conectores hay que hacerle tratamiento obviamente, el sellante se reemplaza en días y en cuestión de días va a estar altamente contaminado con PCBs. Dos ejemplos suizos, una escuela primaria hace 2 años en nuestra área, una construcción típica de los 70, finales de los 70. Vemos aquí los sellantes. De nuevo, es una escuela primaria. Y encontramos 507.650 miligramos por kilogramo. Más o menos 50% del sellante era PCB. Increíble, increíble, ¿no? Y está ahí totalmente disponible. Los niños pueden jugar aquí y les gusta jugar con cinta, por ejemplo. Lo pueden estar en contacto. Esta es una escuela de bachillerato aquí en Kurt, de donde les estoy hablando. Descontaminamos esta edificación hace un par de años. Hasta donde yo sé, aún es una edificación que inicialmente fue el sitio más contaminado, la institución pública más contaminada en toda Europa, dado que encontramos 11.260 nanogramos de PCB por metro cúbico en el aire interior. Para comparar esto con Alemania, por ejemplo, si hay una contaminación de aire interior en una institución pública por encima de 3.000 nanogramos por metro cúbico, tienen que evacuar esa edificación de inmediato. Nosotros tuvimos más cuidado en Suiza y simplemente levantamos el valor de intervención. Bueno, entre comillas, más inteligentes. Obviamente fue una decisión política, pero muy pronto después de eso se realizó comenzó la descontaminación y ya se realizó todo, los PCB se han eliminado. Pero tomemos estos ejemplos. Había más o menos 15 kilómetros de PCB contenido en sellantes. El contenido de PCB normalmente estaba entre 20 y 30% en el sellante. Quiere decir que más o menos 0.25 kilogramos de sellante por metro. Y si hacemos el cálculo, terminamos con una tonelada de PCB puro. Obviamente la disposición final de los residuos de concreto y en muchas otras aplicaciones está muy por encima de 50 toneladas, pero la parte pura, la parte de PCB, más o menos era una tonelada. Sorprendente, ¿no? Si se compara con un transformador, la cantidad de aceite con PCB que pueda encontrarse, pero podemos ver que no solo en las edificaciones construidas en los 70s u 80s pueden haber sido afectadas por PCBs o biofinilos clorinados o parafinas clorinadas, sino también todas las edificaciones, por ejemplo, aquí, debido a trabajo de renovación en Gordon Hall, en Boston, los sellantes también tienen un contenido alto de PCBs. Nuestro colega Johan una vez hizo un estudio con respecto a qué tan lejos de un edificio que tenga sellantes de PCB, aún podemos encontrar PCBs en el suelo. ¿Hasta qué distancia? Y esto nos aterrorizó. Si vemos esta tabla, que incluso hasta distancias como de 500 metros se podía encontrar PCB. Hasta 6 miligramos muy cerca a la fachada y normalmente hay niños que están jugando. Entonces, una de las razones por las que deberíamos no solo enfocarnos en las aplicaciones cerradas, sino también en las aplicaciones abiertas, tenerlas en cuenta.
muy en cuenta las aplicaciones abiertas. Hay muchísimas aplicaciones, vemos aquí solo algunas. También se utilizan como retardantes de llama, entonces a menudo se le hacía tratamiento a la madera. También se utilizaba para pintar pisos de concreto, sobre todo pisos industriales o edificaciones públicas, edificios públicos, tuberías, puentes, etcétera. Y no solo se utilizó en Europa Occidental y en los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Aquí vemos más y más ejemplos. También me gusta este porque esta es un área habitacional. Era muy común pintar el piso, ¿no? Con PCBs. Aquí tenemos unas hidroeléctricas en Colombia. Si miramos la subestación de calderas que se construyó después del 82, muy factible que haya PCBs, pero va a haber alguna cadena media de alguna parafina clorinada. En la represa La Esmeralda, construida en los 70s, terminó en el 77, definitivamente es probable que encuentren muchos PCBs. Y lo que es importante es considerar, antes de hacer la rehabilitación de un sitio, debemos identificar si hay POPs, asbesto y específicamente PCBs, parafinas clorofinadas, que hay que ocuparse de ellas. Si miramos los chatarrerías, las chatarras, puede haber recubrimiento de alambres que contengan PCBs, partes metálicas, chatarra, y algunos de ustedes de pronto han escuchado del caso de San Lorenzo en Paraguay, que fue un patio de chatarra con más de 6.000 transformadores que aún no se habían comprobado si tenían PCB o no. Y hubo un incendio grandísimo que destruyó, no sé, más de 1.000 de esos transformadores. Entonces, también al desinstalar algún equipo significa que uno debe tener un plan. ¿Qué hacer con eso? No simplemente almacenarlo en alguna parte. Eso no es el plan. No es un plan. Lo mismo con los barcos ya arruinados, dañados. eh, pero un problema que no se conoce a veces que si miramos a los transformadores, específicamente transformadores que están ubicados en el exterior, normalmente nos enfocamos en el aceite que lubrica un fluido de lubricación, pero deben resistir las condiciones climáticas. Eh, en algunos casos, nieve, bueno, muy a menudo se pintaban así. Estos PCBs que tenían pintura de protección, entonces el trabajo no se hace haciendo pruebas del aceite, sino también tenemos que tener en cuenta si tomamos en cuenta otros temas como la pintura. Entonces, una y otra vez, no miren solo los PCBs, únicamente los PCBs, sin tener en cuenta todo tipo de POPs y asbestos, y en muchos países en el mundo es una parte importante de manejo seguro de los POPs. Eso también debe tenerse en cuenta. Entonces, finalmente me gustaría mostrarles unas diapositivas de cómo hacemos una comprobación de las edificaciones en Suiza para los POPs. Por ley está desde el 2016 que antes de poder hacer una renovación, una remodelación, hay que buscar los sustancias peligrosas. Entonces, si tiene un arquitecto, un ingeniero que haga la evaluación, entonces la identificación de los contaminantes de las edificaciones es una obligación. Si miramos en esta casa aquí, puede haber contaminantes. El asbesto lo encontramos en los pisos, también vemos en las partes de las ventanas como protección contra incendios, como hemos visto anteriormente en las lámparas, también los vemos en los tubos de cemento, también en el cemento de las baldosas, no para protección de incendios, sino porque se hace que mm, que quede más fuerte
También, como les dije, los tubos de cemento, de asbesto, también están presentes. Entonces, en esta área sencilla, en esta área de cocina, por ejemplo, que vemos, incluso tenemos más contaminantes. En la misma área también encontramos los PCB, vemos el barniz que tenemos en el marco de la ventana. Aquí también tenemos el barniz de los radiadores. También tenemos los capacitadores, los pequeños en las lámparas. Y debajo del piso de asbesto también había una parte de PCB debajo. Entonces, al llevar a cabo el inventario de ese edificio tomando muestras, tomar las muestras es el primer paso. Algunas aplicaciones, bueno, uno las puede identificar. Perfect. Yes, here I mentioned the Aquí mencioné tenemos los 6 más los 118, porque esto nos indica si tenemos una aplicación y un valor mayor de 118, por supuesto que vamos a hacer una medida al interior para saber si los usuarios están en peligro. El análisis de asbesto se lleva a cabo de manera con microscopios de electrones y cuando tenemos los resultados y los reportes se hace una evaluación de riesgo, definimos las medidas en la que tenemos el concepto de gestión de residuos y también los costos, la planeación y la consideración de todos los trabajos asociados. Bien, acá encontramos en una planta eléctrica las instalaciones para trabajar bajo la presión en vacío. Tenemos seguridad tanto para el personal como para el material entre el área de remediación y el ambiente exterior. Asimismo, aquí vemos cómo los sellantes se remueven y más adelante también tenemos las partes que se descontaminan porque, como se dice, pueda que penetren en el concreto poroso. Esto es en las masillas también, ¿no? Así es como tenemos todos los revestimientos en las áreas de concreto, los removemos con este diseño específico, con esta maquinaria específica. Y eventualmente, y esto no es realmente un atajo, cuando se termina la limpieza tenemos una inspección visual y no es chiste. Estos son, deben estar tan limpios como en la cocina, porque si no hay polvo, casi que no hay PCB, porque los PCB se conectan con el polvo y se movilizan y eventualmente tenemos estas medidas de la concentración de PCB y estos son los límites que son 300 nanogramos por metro cúbico de aire. Entonces, si así sucede, si tenemos esto, se empieza la parte de limpieza. Todo esto se tiene que reportar, por supuesto. En nuestro caso, los residuos se va a Basilea. Creo que esta es la única ciudad en que el centro de la ciudad tenemos una planta de incineración de alta temperatura que nos ayuda con los residuos de PCB. Entonces, ahora me gustaría decirles de 3 consejos. Esta es una foto de una revista de consumidores y vemos acá, lo que dice es que los carcinogénicos en las escuelas suizas, no me gusta eso, vemos esta revista y nos damos cuenta que inmediatamente trae la discusión a nivel muy emocional.
No debemos vender ese tipo de noticias, sino noticias buenas. Por supuesto que sí hay carcinogénicos en las escuelas suizas, suizas, pero también vamos a realmente enfrentar el problema. Entonces, se hacen campañas nacionales para crear conciencia. También involucren a los medios, porque es un tema muy difícil. Con los COPs estamos trabajando con milogramos por metros cúbicos. Bueno, todas estas medidas, todos estos nombres químicos, es muy difícil para que un periodista prepare un artículo que la gente entienda, en los que simplemente no vendan malas noticias. Entonces hay seminarios con periodistas, entonces hay que involucrarlos a ellos para que se informen. He hablado mucho acerca de los PCBs, pero por lo general se demora una semana en dictar acerca de este tema. Entonces lo podemos encontrar en el sitio de web, todas estas piezas que tenemos, todas las aplicaciones. Bueno, entonces tenemos la red y también la tenemos en el sitio de Naciones Unidas. Podemos tener muchas con respecto a los temas de PCB. También hay borradores para el desarrollo de PCB del año pasado. Bueno, en ese sentido, discúlpenme por los problemas con la presentación. Les quiero dar las gracias por la atención y continúen cuidando los COPs y estoy listo para cualquier pregunta que ustedes puedan tener o la experiencia que ustedes quieran compartir también, por favor. Muchísimas gracias por esta presentación completa sobre el tema de los PCBs, especialmente también abordando el tema de aplicaciones abiertas. En efecto, tenemos varias preguntas que el público, pues, en su interés, quiere saber sobre el tema. Entonces, quisiera empezar preguntándote un poco, teniendo en cuenta el uso del asbesto y todo para el aislamiento térmico. En nuestros países ese no es el caso. Entonces, podríamos esperar que la mayoría de los PCBs que están en aplicaciones abiertas en países tropicales como Colombia, etcétera, realmente solo están en pinturas anticorrosivas. O si usted conoce de pronto algún país tropical que ya haya hecho este inventario, esté trabajando en aplicaciones abiertas y nos pueda orientar un poco al respecto. Bueno, definitivamente la protección de las pinturas anticorrosivas es un tema importante. Por otro lado, también los revestimientos de los cables no tiene que subestimarse, especialmente en los países tropicales se tiene que proteger el concreto de la humedad o los que están cerca al mar o a la sal del mar. Por lo tanto, los revestimientos en los pisos de concreto no tienen que subestimarse. Por lo general, lo que nos ayuda mucho es entrar a la historia y a los registros del país para saber si se importan materiales que puedan contener PCBs. Por lo general, en los 60, 70, 80, no se declaraba que este material continúa PCB, provenía de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de Canadá. Es muy probable que ese material tuviera los PCBs. También hablando acerca de las empresas de construcción y desde dónde importan. No solamente lo que tiene que ver con las empresas de electricidad, sino también las empresas de construcción. Y revisando el tema, por ejemplo, con el asbesto que se utilizaron como tejas, digamos, en la construcción, digamos, ¿cuál es la mejor forma de hacer la disposición de estos residuos que ya existen y que están en productos y cómo minimizar el riesgo a las personas que los manipulan? Bueno, esta es una muy buena pregunta y muy importante, porque hasta ahora, por lo general,
cómo se dispone el asbesto, que es un mineral, se hace en rellenos, incluso también en mi país. Suiza es un país muy pequeñito y la parte principal en nuestro país son las montañas y antes del cambio climático también el hielo y la nieve. Es desafortunadamente historia, pero tenemos un espacios muy pequeños para rellenos sanitarios no solo en nuestros países, sino también tenemos muchas investigaciones con respecto a cómo se puede tratar el asbesto. Yo pienso, bueno, es muy similar con los PCBs. Antes de hablar de cómo disponer de ellos, tenemos que saber cuál es el primer problema, el principal. ¿Es el asbesto el que nosotros denominamos el cemento de asbesto, que es muy estable en forma cerrada? No hay evaporación de las fibras del cemento de asbestos a menos de que caiga o a menos de que lo golpee, ¿verdad? Ahora, si tengo aplicaciones de asbesto puro, que por lo general se han utilizado para la prevención de incendios, es tal vez suficiente soplar la aplicación y simplemente salen las fibras. Entonces, el primer paso no es cómo disponerlo, sino identificarlo. Tengo ese problema en mi país y si lo tengo, es en la industria, es en edificios públicos, es en vivienda pública. Ese va a ser el primero. Entonces, ¿qué tipo de problema tenemos de manera que podamos desarrollar estrategias, cómo puedo tenerlo con contaminación cruzada y luego si vamos a pensar en su disposición? Eh, Nos preguntan sobre todo también por el tema de bombillos, balastros, aparatos eléctricos y electrónicos. Una pregunta muy sencilla. ¿Sabemos si los CRTs, los televisores, tienen o pueden contener los PCBs, estos contaminantes? Yes, absolutely. Sí, claro que sí. En cualquier tipo de maquinaria, por ejemplo, en los secadores de pelo, en las lavadoras, la lavadora de ropa, uno encuentra capacitadores, por ejemplo, que contienen PCB. Pero si hablamos acerca de un secador de pelo, por lo general, la expectativa de vida de dicha aplicación es tal vez 10, 15, máximo 20 años. Entonces, el enfoque no debe ser tanto en esos equipos, porque por lo general estos ya no existen. El enfoque más bien debe ser en las aplicaciones o en las máquinas que duran mucho. Por ejemplo, los balastros en las lámparas, como tú dijiste, el revestimiento que encontramos en los cables. El manejo o la gestión de este tipo de residuos. No sé si nos pudieras contar si en tu país la experiencia que tienen con esto, si es necesario hacer exámenes a los empleados o si allá los realizan para verificar que durante el manejo o la gestión de los bombillos o de estos aparatos no haya exposición a los PCBs. ¿Cómo funciona en tu país, Urs? Bueno, esto también es un tema muy importante, la seguridad de los trabajadores. En mi país, por ejemplo, y también en Alemania y en los países de la Unión Europea, por ley, aquellas personas que específicamente están trabajando con sustancias peligrosas, como por ejemplo las empresas que limpian asbesto, todos ellos, o incluso nosotros que hacemos el diagnóstico, hacemos parte de un programa de nuestra aseguradora nacional, ¿sí? Tenemos que ir al médico para un chequeo normal, no específico para asbestos o PCB, sino como cualquier persona de 50 años tiene que ir a sus chequeos médicos.
Pero si el médico ve que hay algún cambio, por ejemplo, en el laboratorio, en lo que tiene que ver con la muestra de sangre, los valores, entonces ellos te van a llamar y ellos tienen que hacerte pruebas adicionales. Entonces eso se organiza en nuestro país a través de la ley y de las empresas aseguradoras. Desafortunadamente, no consideran a todos los otros trabajadores como un trabajador normal en un sitio de construcción que, que puede estar expuesto al asbesto porque nadie lo identificó o ni siquiera revisaron ese edificio. También los usuarios de los edificios, a nosotros también se nos olvida, todos pueden estar expuestos a los COPs, a los asbestos. Entonces, desde ese punto de vista, y yo sé que me estoy repitiendo, el mejor método de precaución, de prevención, es el identificar las fuentes. Y en el momento en que lo identifiquemos, podemos hacer seguimiento y podemos decir, ah, el asbesto está allí, está en tal techo, por ejemplo. Y siempre y cuando no lo toquemos, no va a pasar nada. Pero entonces tenemos que saber cuando se haga mantenimiento, por ejemplo, renovación. O por ejemplo, hay fibras en el aire, tenemos que sacar a esta familia y tenemos que hacer limpieza. Entonces, el inventario, la evaluación, identificación es la mejor prevención. Otro de los puntos, y esto tiene muchas preguntas, hay mucho interés en el tema de las aplicaciones abiertas. ¿Sí? Quisiera comenzar preguntándote, pues, cuando se encuentran PCBs en aplicaciones abiertas, bueno, empecemos más bien por el principio. ¿Cuáles son los métodos que se pueden utilizar para detectar PCBs en estas aplicaciones abiertas? ¿Qué métodos nos puedes recomendar? Yeah, unfortunately. Sí, desafortunadamente las aplicaciones abiertas, las pinturas, los plásticos, recubrimiento de cables, no podemos utilizar kits de prueba o tamizaje, no, por ejemplo. Entonces, por supuesto que podemos utilizar los sistemas ICEREP, pero por lo general, para poder tener un resultado seguro, solamente es una opción que sea el análisis en el laboratorio. Por supuesto que también al identificar, al conocer la historia de cierto producto, podemos evaluar, hay un alto riesgo de que se contengan los PCBs y podemos categorizar las prioridades para hacer muestreo y análisis. Nuevamente, solamente tenemos análisis de laboratorio como método seguro para saber si se contiene y cuánto contiene. Muy bien, muchas gracias. De hecho, eso creo que responde varias de las preguntas que teníamos por allí pendientes sobre equipos de detección, etcétera. Pues bien, una vez se ha hecho esa primera detección en cromatografía, aprovechando este método de ensayo, ¿tiene experiencia o nos podría recomendar que se hiciera esto en conjunto con las parafinas cloradas, ya que también se han utilizado en materiales de construcción? ¿También son sustancias cloradas? ¿Deberían hacerse esos análisis de manera simultánea o qué recomendaciones hay al respecto? Absolutely. Claro que sí. Nuevamente, una muy buena pregunta y me gusta mucho porque es un tema complejo, pero al compartir ideas y experiencias, todos podemos avanzar y tienes toda la razón. Como dije anteriormente, este tamizaje conjunto o identificación de diferentes COPs y asbesto tiene sentido y ahora se hace con el análisis de laboratorio, así como PCBs y las parafinas cloradas. Por supuesto que, ¿cómo lo podría decir? No es tan fácil. Yo les puedo decir cómo es que lo hacemos nosotros. Cuando nosotros decidimos, por lo general, gracias al conocimiento histórico, qué tan vieja es una aplicación.
Vamos si nos vamos por PCBs o nos vamos por las parafinas cloradas. Siempre mantenemos un ojo en el cromatograma, porque el análisis es un poquito diferente. El método es diferente. En el cromatograma vemos si hay un sospechoso, ya sea de las parafinas o de los PCBs. Y si es así, entonces nos vamos con un análisis diferente, separado para la otra sustancia. Yo debería decir que si encuentro, por ejemplo, que hay 10.000 miligramos de PCB y que se sospecha que también tenga las parafinas cloradas, y no voy a analizar esto porque 10.000 miligramos de PCB significa que este es mi parámetro líder, por lo tanto no voy a tener que buscar las parafinas cloradas. Pero si solamente tengo una difusión o la contaminación PCB, por supuesto que sí me iría por las parafinas cloradas. También tengo que añadir que en todo el mundo los laboratorios están trabajando con las nuevas normas, las estándares para el análisis de las parafinas cloradas, porque si hablamos acerca de cadena corta, cadena media, cadena larga, de este tipo de parafinas, de todas maneras hay mucho desarrollo todavía en progreso. Muchas gracias, Urs. Continuando con el tema de aplicaciones abiertas, bueno, los identificamos, vemos si hay sustancias que podemos analizar en conjunto, etcétera. Claramente, por las obligaciones del convenio, es del deber gestionar esto. Eliminarlo. ¿Cómo se hace el hacer? Gracias por esta pregunta que no es tan fácil. No es fácil simplemente una hora para poderla responder y tal vez resumir un poquito. Hay diferentes factores que se tienen que considerar cuando hablamos acerca de la eliminación de aplicaciones abiertas. Por ejemplo, si yo hablo acerca de la pintura en el piso de concreto, por supuesto que no sacaría la parte concreta del concreto, sino que yo la probaría bajo presión. Espérate, me falta una palabra en inglés para sacar 10, 15 milímetros, no solamente el revestimiento del concreto, 15 milímetros dependiendo de qué tan poroso sea el concreto. Entonces, lo que yo haría es que tomaría una muestra para analizar si el concreto restante está libre de PCB y lo que saqué, eso lo llevo a la incineración de alta temperatura. El resto se puede utilizar, ya sea que sea para el reciclaje de construcción, de los residuos de construcción, o le puedo poner un nuevo revestimiento. Ahora, sin embargo, si llego a tener, por ejemplo, madera en los techos que se pintó con PCB como retardante de llama, entonces tengo que quitar todo el techo. Este es el residuo que se puede quemar y veo la concentración de PCB, pero puedo entrar a una planta de incineración municipal que por lo general son móviles y tienen estas plantas de incineración de residuos peligrosos, o a una planta específica de incineración. Ahora, si hablo acerca de PCB en acero, aplicaciones de acero, entonces ya pueda que sea en sitio o fuera del sitio, descontaminar ese acero, porque a diferencia del concreto, el PCB no entra a el acero o al vidrio o a otros. Entonces, por eso es que utilizamos decontaminación de agua de alta presión, de manera que le quitamos todo el revestimiento, el anticorrosivo, y podemos reciclar el acero
Es un material valioso. Y vamos a reciclar el agua y le quitamos solo la pintura, que es una parte muy pequeña de toda la aplicación completa. ¿Y por qué agua? Si estamos, agua a alta presión, ¿verdad? Si estamos utilizando otros materiales para la descontaminación, vamos a crear más residuos, pero el agua la tenemos en un ciclo de circulación y simplemente le quitamos la pintura y el agua se va para activar los filtros de carbono y podemos utilizar el agua mucho, mucho tiempo. Y solo, no sé si esto responde tu pregunta, es muy, muy breve, realmente es un tema bien complicado, interesante. Una muy buena respuesta que nos da con ganas de conocer más sobre el tema, pero claramente creo que la pregunta está muy bien respondida. Creo que tenemos una contrapregunta a esto y es, ya nos has contado un poco qué hacer, pero ¿qué es lo que no deberíamos hacer? O sea, consejos sobre cómo no hacer tratamiento, cómo no gestionar de pronto, no sé, un perfil contaminado, un cemento que sepamos, qué cosas nos recomiendas no hacer durante este tratamiento o evaluación de sitios contaminados o de aplicaciones abiertas. I like this question. Me gusta esta pregunta mucho, porque por lo general nunca me hacen contrapreguntas como estas. Es muy interesante esta pregunta. Bueno, la respuesta también es sencilla. Yo mencioné que es importante ser honestos, que la comunidad internacional, la conferencia de las partes de la Convención de Estocolmo, decidió que las aplicaciones abiertas solo necesitan cuidarse o ocuparnos de ellas de manera voluntaria, ¿verdad? Por supuesto que esta fue una decisión política económica y por supuesto que también fue una decisión por la presión del tiempo, ¿verdad? Era absolutamente imposible a 2028 el poder identificar y liberarnos de todas estas aplicaciones de PCB. Entonces, comprendo esto totalmente. Y mi consejo de lo que no se debe hacer es hacer esto. No lo hagas voluntariamente. Debería ser tu política de país mientras que estás encargándote de los COPs, que integres los PCBs en aplicaciones abiertas y también en asbestos. Simplemente porque cuando hablamos acerca de aplicaciones cerradas, por lo general significan líquidos de enfriamiento. Y yo pienso que el lugar más seguro para PCB, incluyendo los fluidos, es en un transformador o en un capacitador. Y ningún niño de una escuela, una niña de escuela, un trabajador que entre a contacto directo con ellos a menos de que esté trabajando en mantenimiento, en un taller de mantenimiento. Sin embargo, las aplicaciones abiertas nos afectan a todos, ya sea en un jardín infantil, los niños están expuestos a esos PCBs o a ese asbestos, o si lo tenemos en nuestra casa, entonces están expuestos en la oficina, en la casa, en el jardín. Entonces estamos expuestos básicamente, potencialmente, a estas sustancias 24 horas al día. Por lo tanto, y no le presten atención a lo que dice voluntario, sino que se vayan por los PVCs en todas las aplicaciones. Al final de las preguntas, todavía tenemos un par. Para cerrar este tema de aplicaciones abiertas, tenemos una pregunta, la verdad, bastante grande sobre el inventario. ¿Sí? ¿Qué tan complejo puede ser hacer este inventario de aplicaciones abiertas? ¿Cuánto puede tardar más o menos hacer este inventario? ¿Qué tan útil realmente es este inventario para tomar decisiones a nivel nacional en el tema de PCBs en aplicaciones abiertas? Bueno, sería muy útil el hacerlo, el tener el inventario, pero si consideramos, por lo general,
las capacidades del personal limitadas y los ministerios responsables, si consideramos los recursos financieros limitados, si también consideramos que se necesitan equipos, no solamente para el análisis. Colombia es muy buena en los laboratorios, pero se necesita equipo de muestreo y también se necesita entrenamiento. Desde el inicio se pueda llevar a cabo de un inventario armonizado o evaluación armonizada. Hay que considerar todo esto e ir paso a paso y no enfocarse en el inventario nacional, sino primero que todo ganar experiencia. Yo sé que ustedes han hecho o están en proceso de hacer esto con los EOPs y ustedes enviaron el personal a diferentes sitios y tal vez ustedes pueda que esperen que haya PCB en las diferentes aplicaciones. No sé, en mantenimiento, pero también en de edificios públicos de los 70s, 80s, en las empresas, no sé, de Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, incluso los depósitos de chatarra, hay que primero que todo hacer supervisión. Entonces, para poder saber lo que nosotros tenemos en nuestro país, no solamente sospechamos, sino también hemos probado que encontramos este tipo de aplicaciones, lo hemos comprobado. Entonces, ustedes se tienen que sentar en una mesa redonda, tienen que desarrollar una estrategia, como les dije, con los fondos limitados, los recursos limitados para poder proceder, porque este inventario o también, bueno, también tiene que crearse conciencia en el público, porque esto está caminando en el borde. Tenemos que empezar ayer con esto y no finaliza en 2028. Esto va a estar con nosotros, así como el coronavirus. También los PCBs van a estar con nosotros y tenemos que aprender a vivir con él. Y tenemos que aprender a configurar o establecer las prioridades, porque necesitamos la opinión pública, necesitamos su asistencia, pero no tenemos que asustarlos, sino tenemos que ellos creen conciencia y esto es muy difícil. Una cosa es que haya conciencia, atención y otra cosa es que se asuste, pero todos tienen que estar a bordo. No hay una respuesta fácil a la pregunta porque no hay solo una forma de avanzar y me gustaría compartir con ustedes otras ideas y con sus experiencias, con otras experiencias en Europa, África, Latinoamérica, pero hay mucho por hacer aún. Pues muchísimas gracias. Creo que esto cierra todo el tema de aplicaciones abiertas de una manera pues muy interesante, muy completa. Nos quedan dos preguntas pequeñitas. Una es sobre el tema de capacitores, o sea, de los PCBs que no están ni en los transformadores grandes, ni están en las aplicaciones abiertas, sino que están en pequeños capacitores o en pequeños balastros en aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Cómo se gestiona o cómo se evalúan estos casos y qué hacer cuando estos pequeños balastros, estos pequeños capacitores contienen PCBs? Well, for the small capacitors, Para los capacitadores pequeños hay dos manuales, uno de Australia y otro de Suiza. Ambos están disponibles en inglés, en francés, creo que no están en español desafortunadamente, y yo diría que contienen hasta el 80% de capacitadores de bajo voltaje y capacitadores pequeños. Cuando se tiene un capacitador a la mano, uno puede ver quién lo fabricó, el tipo y otra información. Entonces comparas con el manual sin tener que hacer análisis. Te basas en el manual. Esa es una herramienta muy útil. Ahora, ¿cómo enfrentarnos a los capacitadores? ¿Qué hacer con ellos? Bueno, hay que considerar cuál es la ruta del residuo de metales de estos pequeños capacitadores.
hay que interferir en esa ruta de desecho en cierto punto antes de que llegue a un depósito de chatarra o antes de que llegue a un taller de reciclaje. Alguien que no sea una autoridad puede ser una empresa privada que lo está manejando para que ellos hagan las pruebas, ya sea compararlo con el manual que les menciono o en el peor caso llevar una muestra y enviarla al laboratorio. Lo que nos hemos encontrado en los depósitos de chatarra o las empresas que manejan chatarra es que tienen estas maquinarias que producen residuos de, y encontramos grandes cantidades de PCBs porque ellos tienen trituradoras. Entonces, no es con la protección para anticorrosivos, ¿verdad? Estos son capacitadores pequeños que simplemente se llevan a estos sitios de chatarra, ¿verdad? Tener en cuenta los trituradores. Todas nuestras preguntas sobre el tema de PCBs en diferentes aplicaciones, en diferentes formas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, en esta mañana, y por tu disposición. Esperamos poder seguir conversando sobre este tema y ver cómo avanzamos en la eliminación de los PCBs durante los próximos 6 años. De aquí al 2028 seguramente tendremos mucho para conversar. Absolutely. Thank you very much. Once again, sorry. Por supuesto. Muchas gracias. Qué pena por los problemas técnicos. Qué bueno haber estado con ustedes y espero que ustedes compartan las noticias, todo lo que hemos hablado de PCBs, que todos alrededor del mundo nos ocupemos de esto. Gracias. Muchísimas gracias.